todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. El ajedrez es un tópico frecuente en el cine. Por regla general, mostrar que un personaje es bueno jugando al ajedrez es un modo indirecto de hacerle saber al público que es inteligente. El cine también estableció un cliché que a los aficionados al ajedrez siempre les saca una sonrisa irónica, el inesperado anuncio de jaque mate, que toma desprevenido al rival. En las partidas entre jugadores experimentados es muy raro que alguien no vea un jaque mate. Lo que ocurre es que lo anticipa varias jugadas antes y abandona. Mucho peor es que el cine parece dar a entender que jugar bien al ajedrez es un talento natural, no algo que se aprende y se desarrolla con la práctica. Otro uso relativamente frecuente del ajedrez en el cine es como metáfora de conflictos raciales, dado que en la partida de ajedrez los bandos se llaman blancas y negras. Otras veces simboliza la lucha del bien contra el mal o de la vida contra la muerte. Entre las películas que tienen como tema central el ajedrez, hay que destacar La Diagonal del Loco, también llamada Jugadas Peligrosas, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 1985, la cual está basada de modo muy libre en la historia real del match de candidatos entre Víctor Korsnor y Anatoly Karpov. La Diagonal del Loco es como se llama en el ajedrez a la sorpresivamente débil diagonal E1H4 de las blancas, E8H5 de las negras. El nombre procede de un cuento infantil y no tiene nada que ver con el nombre que tiene en francés la pieza del alfil, que es el bufón o el loco. Otra es Searching for Bobby Fischer, la favorita indiscutida entre los ajedrecistas, que está basada en los primeros años de la vida del niño prodigio Joshua Watkin, con algunas licencias poéticas. El personaje de Lawrence Fishburne fueron en la realidad tres personas distintas y Joshua perdió la última partida del campeonato juvenil americano de 1993. Tuvo que esperar los resultados de otras dos partidas para saber que era el campeón de todos modos, lo cual es muy poco cinematográfico. El film tampoco menciona que en el marco de ese mismo torneo, Gary Kasparov dio una simultánea contra todos los participantes y Joshua fue uno de los únicos dos que hicieron tablas, probablemente porque esa hazaña volvía mucho menos relevante el torneo juvenil en sí mismo. Posteriormente, Joshua obtuvo el título de maestro internacional a la edad de 17 años, se retiró poco después para dedicarse a las artes marciales, fue campeón norteamericano de Jiu-Jitsu brasileño y también cursó filosofía. Esta es la posición decisiva, que no es del todo imposible, pero se ve un poco artificial para hacer una partida real, se ve un poco de problema. Y bueno, acá ocurren algunas cosas fuera del tablero, tras lo cual Joshua, que sabe que está ganado, remata la partida empezando por forzar un cambio masivo de piezas con acá hace un sacrificio temporal de calidad y la recupera dando un jaque doble. Y acá hay un error, porque las blancas capturan y esto no era forzado, como veremos después. Acá se produce una carrera simple de peones. Y acá hay una cosa un poco, es una condescendencia para el público, pero en realidad es muy poco verosímil. Recién después de que coronan las damas, el jugador de blanca se da cuenta que está perdido, cosa que en dos jugadores de este nivel se hubieran dado cuenta mucho antes y hubiera abandonado antes de que se produzca toda la carrera de peones. Bueno, esto digamos que es una licencia poética. El problema principal acá está en la jugada rey por caballo, que no era de ningún modo forzada. Acá podía jugar, ahí lo estamos viendo, la base de datos
del lichess dice que esto termina en tablas. Con H5 em, las las pueden impedir se puede impedir la enfilada que habíamos visto antes. Acá las negras coronan también, pero la diferencia es que ahora no coronan con el jaque y por lo tanto este final es tablas. Tiene un error, pero es una posición bonita. Está bien. Y me la creo como una partida final de un torneo escolar. Sacrificio de peón se destaca sobre todo por la actuación de Tobey Maguire como Robert Bobby Fischer. Pero el guión del film es un poco pobre y no parecen haber hecho otro trabajo de investigación que ver el documental Bobby Fischer versus el mundo. Personalmente quiero recomendar La Reina del Ajedrez, película italiana muy poco conocida. Supongo que es una policial, es una película muy rara. Pero quizá lo más interesante de este tema sean las partidas de ajedrez que aparecen en películas cuyo tema central no es el ajedrez en sí. Salvo muy raros casos, se trata de easter eggs que aparecen en la pantalla solo un segundo. Hay que darle pausa para ver la posición de las piezas en el tablero. Son un guiño para aficionados al ajedrez que están viendo la película. Vamos a ver algunas de ellas. En The Blob, la original de los 1950, no la remake, se invierte el cliché del buen ajedrecista igual tipo muy inteligente. Nos muestran a un policía jugando al ajedrez por radio y nos dan a entender que le están dando una buena paliza, para dejar en claro que esos tipos no son muy brillantes que digamos. La posición de la partida, que se ve solo por un segundo, no es muy interesante y además parece tener un error, porque según lo que se oye por radio, el alfil de C1 no debería estar más en el tablero. Si eliminamos ese alfil, las negras tienen una ventaja decisiva. Dama F6 y no hay más nada. En Blade Runner hacen el uso más frecuente del ajedrez en el cine, mostrar qué tan inteligente es un personaje. Nos dicen que Tyrrell es un genio, que J.S. Sebastian nunca pudo derrotarlo al ajedrez, y Roy Batty lo derrota fácilmente en unas pocas jugadas. La incluí en esta lista solo porque todo aficionado al ajedrez va a reconocer de inmediato las jugadas que se mencionan en la película. Son las últimas jugadas de la llamada partida inmortal entre Adolf Andersen y Leopold Kieserinsky, jugada en el contexto del torneo de Londres de 1851, aunque no fue parte del torneo propiamente dicho, sino solo una partida amistosa, donde Andersen sacrificó prácticamente todas sus piezas en el ataque. La partida ha sido analizada hasta el cansancio y se han descubierto varios errores en ella, por lo que actualmente ha perdido un poco de brillo. Kieserinsky, por cierto, fue uno de los mejores ajedrecistas de la primera mitad del siglo XIX y es un poco injusto que hoy sea recordado sobre todo por una partida que perdió de modo espectacular. La partida de Harry Potter. Esta es interesante porque la partida tiene un rol relevante en la trama, no es solo un easter egg. En una secuencia están jugando al ajedrez viviente, pero en versión hardcore, donde las piezas que mueren en el juego mueren de veras. En esta posición, los buenos, que por cierto son las negras, invirtiendo el simbolismo usual, aunque esto tiene sentido en el marco de esa franquicia donde los brujos son buenos, pueden dar jaque mate de dos formas distintas, ambas de las cuales implican sacrificar una pieza, algo que en una partida normal sería indiferente, pero dadas las reglas peculiares de esta partida, es literalmente un asunto de vida o muerte. El rey blanco no tiene casilla de escapes y hay dos piezas que le pueden dar jaque mate.
La única pieza que controla ambas casillas es la dama, lo que en la jerga ajedrecística se dice que está sobrecargada. O sea, puede defender una amenaza o la otra, pero no puede defenderlas ambas. Las negras pueden dar jaque en C5 con el alfil de casillas negras, que es Harry, y cuando la dama lo capture, caballo a H3 jaque mate. O pueden dar el jaque en H3 con el caballo, que es Ron, y cuando la dama lo capture, alfil C5 y es mata la siguiente. Desde luego, esto es una película para niños y al final no muere nadie. En Harvard, el jefe de seguridad del edificio donde transcurre la mayor parte del film está jugando al ajedrez con su asistente, al que derrota fácilmente, y cuando éste le pregunta cómo lo hizo, le responde: Siciliana Momumba, con ella le ganas a la computadora. Ella no entiende los sacrificios y tampoco lo hacen los idiotas. La película no muestra la partida, así que me quedé pensando, ¿qué diablos es la siciliana Momumba? Una búsqueda en Google no dio ningún resultado. Había, sin embargo, dos buenas razones para sospechar que eso no era algo que se habían inventado los guionistas. Una, la siciliana es una apertura que existe realmente. Y dos, ese diálogo menciona un punto débil real de las computadoras, a lo que no era para nada conocido en los 1990. En ese momento, la mejor computadora de ajedrez del mundo tenía el nivel de un jugador de club y ocupaba una habitación. Al margen, por cierto, de que ese diálogo anticipa un punto débil del Mark III, el Terminator de mesa de saldos, que va a ser relevante para la trama más adelante. Terminé yendo a parar a rincones drosescos de la internet y encontré un artículo en un foro de ajedrez abandonado que mencionaba la variante Momumba de la siciliana. Parece ser que variante Momumba fue el nombre informal que se le dio a una línea irregular de la variante Paulsen en la apertura siciliana en Irlanda a fines de los 1980. Tras una breve moda entre los aficionados de club irlandeses, quedó en el olvido básicamente porque era una línea muy mala. En chessgame.com hay 3 partidas, en una de las cuales las negras sacrifican una pieza. La variante a la que se refieren es esta: E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, E6, la variante Paulsen, D4, C por D, caballo por D4, caballo F6, que todavía está dentro de las 40 del mazo, aunque no es lo más común, caballo C3 defendiendo el peón, y ahora las negras responden con H5, que esto es muy irregular, vemos que partidas de maestro no hay ninguna, partidas de aficionado hay unas cuantas, y cuando las blancas se echan al caballo con E5, las negras responden con caballo G4, amenazando tomar el peón, y acá pueden venir salidas de la dama, digamos después de alfil F4, pueden venir salidas del alfil a C5, salidas de la dama, digamos alguna jugada absurda de las blancas, salida de la dama a C7 o a B6 o por ahí a H4 con idea de sacrificar sacrificar en F2, o sea, nadie le va a ganar a Stockfish con esto, es claramente es ajedrez de café, esto no es una buena variante. Creo que esta es la referencia ajedrecística más oscura en la historia del cine. No me extrañaría que yo haya sido el primer espectador de esa película que sabe de qué están hablando los personajes. En la jerga ajedrecística, una novedad teórica es una jugada en la apertura que no se había jugado nunca antes. Jugar una novedad teórica es una ventaja enorme porque toma al rival completamente no preparado. Se han dado casos de jugadores que mantuvieron en secreto una novedad teórica durante años
para usarla contra un rival en particular. Y perdieron, como le pasó a Marshall contra Capablanca o a Larsen contra Fischer. La cuestión de la dama en el ataque Max Lange es un cuento de Abelardo Castillo en donde una novedad teórica ocupa un rol importante en la trama. Por cierto, la jugada en cuestión es una verdadera novedad teórica. El cuento comienza con las siguientes palabras. El hombre que está subiendo por la escalera en la oscuridad no es corpulento, no tiene ojos fríos ni grises, no lleva ningún arma en el bolsillo del piloto, ni siquiera lleva piloto. Va a cometer un asesinato, pero todavía no lo sabe. Es profesor secundario de matemática, está en su propia casa, acaba de llegar del círculo de ajedrez y por el momento solo le preocupa una cosa en el mundo. ¿Qué pasa si en el ataque Max Lange las blancas transponen un movimiento y en la jugada 11 avanzan directamente el peón a 4 caballo rey? ¿A dónde va la dama? En efecto, ¿cómo acosar a esa dama e impedir el enroque largo de las piezas negras? Debo decir que nunca resolvió satisfactoriamente ese problema. También debo decir que aquel hombre era yo. Y más adelante dice, Contran pensó 10 minutos más y jugó la peor. Tomó el peón en 6 alfil con la dama y yo, sin sentarme siquiera, moví el caballo a 5 dama. Y cuando él se retiró a 1 dama, sacrifiqué mi torre. La variante que describe Abelardo Castillo es esta. Comienza con el gambito escocés. En realidad se puede llegar a la misma posición por transposición de varios modos distintos. Se puede llegar por el gambito italiano, por el gambito Brusov, por el gambito von der Lasa, pero creo que el gambito escocés es la más natural. Las negras responden con caballo F6 y tras el enroque de las blancas defienden el peón. Las blancas avanzan su peón, las negras hacen este contraataque típico de este tipo de posiciones y tras el cambio del caballo por el alfil se produce este jaque, las blancas bloquean, las negras bloquean, quise decir, las blancas atacan con un salto del caballo, las negras defienden atacando el... En realidad es una jugada multiuso, dama de 5. Acá las blancas tienen este recurso táctico, que es caballo C3, que parece que están entregando el caballo, pero en realidad no hay modo de capturarlo, porque si las negras capturan el caballo, las blancas capturan la dama. Este alfil en realidad no defiende nada. Este bonito chiste táctico obliga a jugar dama F5 para mantener la dama en contacto con el alfil y al mismo tiempo defendiendo el alfil de C5. Y acá viene la jugada que... que comenta la partida, porque la línea principal acá es jugar el caballo de C a E4, y acá hay una línea de tablas forzadas amenazando el caballo de C5, las negras se enrocan, y ahora las blancas acosan al peón con G4. Bueno, acá viene la idea, en vez de jugar esta intermedia, caballo C a E4 y permitir que las negras escapen con el enroque largo, ¿por qué no jugar directamente G4? Esta es la jugada que tiene obsesionado al protagonista del cuento. Su rival juega dama por G6, mala, y tras caballo D5, el alfil recordemos que está clavado, la dama vuelve a 1 dama, y ahora las blancas sacrifican torre por alfil y tras peón por torre, caballo por peón y las blancas han entregado una torre por un alfil, pero tienen un ataque demoledor. Esto es... A ver qué dice el amigo Stockfish. Supongo que va a dar 2 peones de ventaja. 3 peones casi.
Dos peones, no. Ahí medio. Es como que tuviera unos dos peones. No se pone, está loco Stockfish, no se pone de acuerdo. Más o menos las blancas tienen una ventaja equivalente a tener dos peones de más. Aunque tengan material de menos, es demoledor esto. El problema es, después de G4, peón caballo rey en la terminología vieja, ¿qué pasa si las negras no capturan el peón, si se van a G6? Acá fíjense que la valoración de la computadora es completamente distinta. Está diciendo que le gustan más cómo están las negras. A ver qué dice el módulo. Acá propone atacar el alfil. El alfil se retira. Esto muy arriesgado, esto no es humano. Está abriendo, claro, abre esta línea. ¿Y ahora qué? Propone cambiar alfiles. Enroque largo. Y... ¿Por qué no F5? Pero bueno, vamos a hacerle caso a lo que está diciendo la computadora. Esto es una completa locura. No sé. La verdad que no sé. Es una jugada lo que es una variante que te podés pasar toda la vida analizándola como el protagonista del cuento. Es una completa locura. Se te puede ir la vida analizando esto. Debe haber veneno por todas partes acá. Bueno, esta es la variante del cuento. El cuento fue adaptado como un episodio unitario en la televisión argentina, con una muy buena actuación de Luis Luque. En esa ocasión se contrató como asesor al gran maestro Pablo Riccardi, quien opinó que la novedad teórica propuesta en el cuento era jugable, aunque Riccardi le preguntó a Castillo qué pasaba si las negras no capturan el peón y retiran la dama G6, que es precisamente la cuestión de la dama a la que se refiere el título en su acepción más prosaica y literal, no metafórica. Más tarde se enteraron, la internet estaba todavía en pañales, que técnicamente esa jugada no era una novedad teórica, que la había jugado una vez el campeón mundial Wilhelm Steinitz en 1860, pero eso fue solo un arma sorpresa y después no la jugó más nadie. Castillo no conocía esa partida cuando escribió el cuento. No incluyo en este video las partidas de sacrificio de peón porque son partidas reales, ni las de jugadas peligrosas porque son muy malas. Creo que esa es una buena película, pero se ve un poco ridículo que en un campeonato del mundo las partidas parezcan ajedrez de plaza. En la serie Gambito de Dama, aunque Beth Harmon es un personaje ficticio, las partidas que aparecen en la serie no lo son. Mayormente son partidas del maestro internacional kazajo Rashid Netsmedinov. Netflix contrató al ex campeón del mundo Gary Kasparov como asesor para poner las posiciones de partida en las escenas, y la elección de Kasparov tiene sentido porque la vida real de Nesmedinov tiene varios puntos en común con la de la protagonista ficticia, como el haber crecido en un orfanato o los problemas con el abuso de sustancias químicas. Además, las partidas de Nesmedinov son famosas por lo agresivas y espectaculares que son, algo que varios personajes dicen de la protagonista de la serie. En De Rusia con Amor se hace un uso bastante convencional del ajedrez como forma de mostrarnos que el villano, el agente Krostin, es un tipo muy inteligente. La partida que se ve en el tablero y en un mural en la película es en realidad una partida real. Spassky vs. Bronstein, Campeonato de la Unión Soviética, Leningrado 1960. Dejo el link en la descripción del video. Dejo también el link a un video del canal Círculo de Ajedrez Capablanca donde comentan esta partida. Por último, el mismo uso del ajedrez en Sherlock Holmes, Juego de Sombras. En este caso, no solo para mostrar que los rivales, Holmes y Moriarty, son mentes brillantes, sino también para revelar la admiración que siente cada uno de ellos
por su enemigo. Esta es la primera posición que podemos ver sobre el tablero. El profesor Moriarty, el villano, tiene las blancas. Sherlock Holmes juega con negras. Y esto está basado, esta posición procede de una partida real, Larsen versus Petrosian, Santa Mónica 1966. Los colores están invertidos, en realidad Larsen tenía las piezas blancas. Y en realidad lo que ocurre en la partida de la película es lo que no ocurrió en la realidad. Acá Sherlock Holmes, Larsen en la realidad, captura en 3 caballos y Petrosian vio todo esto, vio todo lo que pasa a continuación y por eso no capturó a la dama, sino que jugó este sacrificio de caballo bastante desesperado para tratar de crear algunas complicaciones, por lo menos. No funcionó, abandonó unas 5 o 6 jugadas después. En la película, Moriarty captura a la dama y le dice algo así a Sherlock Holmes como que hizo una jugada estúpida, perdió una pieza. A ver, es un poco absurdo que un jugador de ese nivel no parece entender lo que es un sacrificio de pieza. Otra cosa que no tiene mucho sentido es que en la conversación le dice antes, Moriarty le dice a Sherlock Holmes, esto es una partida blitz, cualquier error de cálculo puede significar la pérdida de la partida. En realidad no, en realidad es al revés. Cuanto más rápido es el ritmo de juego, más locas son las partidas. He visto partidas blitz donde un jugador ganó con alfil y caballo de menos. O sea, eso en una partida pensada no pasa nunca. Es en realidad al revés. Cuanto más largo es el ritmo de juego, los errores son imperdonables. Bueno, empieza a perseguir, tras el sacrificio de dama, empieza a perseguir al rey, encerrarlo en la red de mate. Esta captura de alfil está muy bonita, mucho mejor que capturar de torre. Y acá obviamente están amenazando dar jaque mate en descubierto. Las blancas, las negras en la realidad, tienen un recurso defensivo ingenioso, que es este torre F4. Devuelven material aprovechando que las negras sacrificaron la dama para para darle la casilla G3 al rey. Pero acá las negras tienen otra jugada muy bonita que es alfil F2, otra jugada tranquila que no da jaque, no se apresura. Le corta el alfil de casillas negras, cubre las casillas G1, G3 y ahora sí el mate es inevitable. Acá sí, bueno, porque el guión exigía que termine en jaque mate la partida. Moriarty da jaque, Sherlock simplemente esconde su rey y tras dama por B7, alfil F1, jaque mate. Está muy bonita esta posición. Y quiero terminar contando una anécdota, aunque escapa un poco al tópico de este video. El periodista Antonio Carrizo era un fuerte aficionado al ajedrez, lo entrevistó varias veces al escritor Jorge Luis Borges, y en una de esas entrevistas le preguntó a Borges en qué estaba trabajando en ese momento. Borges le dijo que estaba escribiendo un cuento sobre dos ajedrecistas y lo que ocurre cuando uno le da jaque mate al otro. Carrizo le dijo a Borges, sabe que a los ajedrecistas no les gusta mucho que le den jaque mate. Los ajedrecistas experimentados ven varias jugadas antes que le van a dar mate y abandonan. Y añadió, sin embargo, ocurrió en una partida de Larsen contra Najdorf que Larsen vio que le iban a dar jaque mate, pero como le pareció tan bello el jaque mate, siguió jugando hasta el final de la partida. Y Borges dijo, qué maravillosa historia. Y Carrizo le dijo, bueno, pero cuéntanos de qué se trata su cuento. Y Borges dijo, no, ¿para qué si el que contó usted está mejor? Y descartó el cuento que estaba escribiendo sobre los ajedrecistas, lo descartó porque la anécdota que había contado Carrizo le había parecido mejor. La partida a la que se refería Antonio Carrizo es Larsen versus Najdorf, Olimpiada de Lugano de 1968. Por cierto, una de las mejores actuaciones del equipo olímpico argentino,
que terminaron en séptimo lugar, en séptima posición, y empataron con la Unión Soviética, le ganaron a Yugoslavia. Dejo el link en la descripción del video para el que quiera darle un vistazo a esa partida, que realmente es muy bonita. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima. Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place? You think that's air you're breathing now?